Primera de Samuel, capítulo 8, del verso 4 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Si lo hemos hallado, decimos amén y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén y amén. Le voy a hacer una pregunta. Cuando nosotros decimos que verdaderamente queremos voz de Dios y no voz de hombre, cuando Dios nos habla a nosotros, ¿le creemos todo a Dios? Cuando Dios habla a través de sus siervos, nosotros tenemos que creer que es la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a estar seguros que de este lugar nunca se va a hablar mentira, ni nunca se va a hablar engaño. Todo lo que Dios pone en nuestra boca es lo que Dios nos quiere hablar, y primeramente aquello que trae su palabra. Por eso, el reinado sobre la tierra, el reinado sobre la iglesia es de Jesucristo, es de Dios. El señorío de Dios sobre la iglesia lo tiene Él. Ni ninguno de nosotros, a quienes Dios constituyó dones, lo tiene sobre la iglesia, no tienen potestad de enseñorearse sobre la iglesia. Por eso es que Dios nos habla a nosotros cada día que nosotros queremos, cada día que nosotros lo anhelamos, cada día que venimos a su presencia. Y no va a pasar como en la antigüedad, donde la palabra del Señor escaseó y muchos dejaron de buscar las leyes, dejaron de cumplir con los mandamientos. Esto en cuanto al pueblo de Israel, y no había profeta que profetizara. Eso en este tiempo no es así. Por eso la importancia que tiene de que cuando nosotros decimos: el que tenga oído para oír, Dios nos dice a nosotros: el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Acaso el Espíritu le va a decir algo que se engañó? Entonces estemos atentos a la palabra del Señor, a lo que Dios nos quiere hablar. En este pasaje donde el título es Israel pide el rey, dice que se juntaron los príncipes, los ancianos de Israel, y vinieron a Ramá, donde estaba Samuel allí. Y viendo que Samuel había envejecido, el deseo de su corazón era que se constituyera un rey sobre Israel como tenían todas las demás naciones. Este fue el pedido de los ancianos sobre Samuel. Y esto nosotros lo leemos y nos tenemos que poner a pensar que el reinado sobre Israel lo tenía Dios. Dios era su rey, su soberano Señor, el quien había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Sin embargo, ellos parecía que no entendían que esto fuese así. Anhelaban un rey común y corriente como tenían los pueblos paganos. Y ellos también querían tener uno para que ese rey humanamente los guiara. Ahora, esto no fue de agrado a los ojos de Samuel, a los oídos de Samuel, ni tampoco pasó por alto. Pasó por alto a los ojos y a los oídos de Dios. Dios oyó la oración de Samuel y Dios le respondió a Samuel. Y aquí que le dijo: Oye la voz del pueblo de todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahora, qué importante que es esto, qué importante es mirarlo con los ojos que nos da Dios y poder entender sobre cómo el pueblo de Israel desecha a su Dios todopoderoso para tener un rey común y corriente, humanamente hablando, en presencia corporal, y así también asemejarse de alguna manera a las demás naciones. O sea, ellos querían tener un rey como lo tenían los demás. Ahora, Dios le dice que Samuel no se entristezca, que no se ponga mal, sino que oiga todo lo que el pueblo le diga, porque el pueblo también habla, el pueblo también tiene derecho a expresarse, pero no siempre está dispuesto a recibir la respuesta de Dios, como Dios quiere hacer todas las cosas. Sin embargo, en este pasaje, en lo que nosotros estamos leyendo, nosotros vamos a ver cómo Dios le concede este deseo al pueblo de Israel. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 10, verso 17.
Primera de Samuel capítulo 10, verso 17. Dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha hecho Jehová al Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustia, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentado delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Amén. Dios le concede el deseo a ellos, le concede el deseo a ellos. Aún mostrándole Dios y diciéndole Dios a ellos que ellos le habían desechado a Dios. La palabra desechar tiene los significados que es más común en los que nosotros estamos acostumbrados y familiarizados a utilizar es rechazar, repudiar, reprobar, excluir, menospreciar, tener sin valor y algunos significados más. Lo que Dios le quiso decir es, ustedes me están rechazando, ustedes me están excluyendo, ustedes me están dejando de lado, ustedes me están despreciando mi señorío, están despreciando mi reinado sobre ustedes. Ustedes quieren un rey común y corriente. Y el deseo de su corazón era ese, porque dice, no queremos a Dios que nos reine, queremos un rey que nos gobierne. Y Dios le concedió ese deseo. Y le puso a Saúl como rey de Israel en 1 Samuel 15, 27, para que no se nos haga tan largo, porque si no después en casa me retan. 1 Samuel 15, 23, dice así, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Volvemos un poquito para atrás. Dios elige a Saúl para rey de Israel, un hombre el cual es presentado delante del pueblo de Israel, un hombre, dice, de robusto en cuanto al cuerpo corporal, robusto, se lo presenta al pueblo de Israel y el pueblo grita, ¡viva el rey! Pero delante de los ojos de Jehová, cuando Saúl empieza a reinar sobre Israel, cuando Dios le manda a Saúl a hacer guerra contra los amalecitas, la orden de Dios es que Saúl vaya con el ejército y mate a los niños, mate a los padres, mate a las madres, mate a las mujeres, a los ancianos, que mate a todos los animales, que mate al rey de Amalek. Y lo que hace Saúl es ir con el ejército, termina peleando en esa batalla contra los amalecitas y lo que termina haciendo es desobedeciendo el consejo y el mandato de Dios. Lo que hace es perdonar de los animales engordados, de los amalecitas, lo mejor que él vio conforme a sus ojos, que podían ser utilizados para ofrecer sacrificio a los ojos de Jehová. Él los perdona, los trae al pueblo, lo trae allí, donde luego está Samuel delante de él, y perdona también no solo los animales, sino que también perdona al rey de Israel, al rey de los amalecitas. Ahora, desobedeciendo el consejo de Dios, trae a los ojos de Dios a aquel rey pagano, los animales pagados, contaminados por la idolatría, por la paganía. Y sin embargo, los ojos de él parece que va a ser agradable esto delante de los ojos de Dios, que podía ser aquello inmundo presentado delante de los ojos de Dios para presentar ofrenda santa delante de Dios. Sin embargo, Dios se enoja con Saúl por cuanto desechó el consejo, desechó el mandato de Dios, desobedeció delante de los ojos de él. Por eso envía esta palabra por parte de Samuel a Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Es algo que se obstinó, él es algo que fue a hacer por su propio pensamiento, pensando que de esa manera iba a agradar a Dios. Pero sin embargo dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que había desechado? La palabra de Jehová. ¿Qué es lo que había tenido por menos? La palabra de Jehová, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que había tenido por menosprecio? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que había reprobado? El consejo de Dios. Lo había dejado de lado. Pensó solamente lo que hizo conforme a lo que su mente pensó, lo que él había planeado en su mente, en su corazón, eso hizo y no hizo conforme a lo que Dios le había mandado hacer. Entonces Dios manda a decirle por medio de Samuel
que él, habiendo dejado de lado la palabra de Dios, Dios le había desechado para que no sea rey. Pero Dios mismo lo había elegido y no había pasado mucho tiempo. Para que nosotros veamos y comprendamos quién es Dios. Hablamos del Dios de Israel y hablamos de nuestro Dios. El mismo Dios, el Dios que no cambia. Las situaciones pueden ser diferentes en cuanto a tiempo, pero hay muchas cosas que sucedieron en la antigüedad y quedaron establecidas en la palabra del Señor que van a ser para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestra consolación. Entonces nosotros pensemos, si Dios desechó a alguien que tuvo por menos su palabra, entonces no es cualquier Dios. Es un Dios soberano que hace lo que Él quiere y determina las cosas y las cumple. Dios omnisciente, sabía que Saúl iba a desobedecer, porque Dios lo conoce todo, a Él no se le pasa nada por alto. Conoce los pensamientos de los hombres antes que estos sean formados. Y sabía Dios que te iba a suceder, sabía que te iba a suceder. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 32. De donde nosotros hemos leído capítulo 15, 1 Samuel. Después dijo Samuel, traed a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente. Fíjese cómo vino. Le había perdonado la vida Saúl. Parece que está diciendo, venía haciendo fiesta. Venía diciendo, bueno, me perdonaron la vida, qué contento que estoy. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Fíjese la tranquilidad que tenía. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. En Gilgal se fue luego Samuel a Ramá y Saúl a su casa en Gabat de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Quién hizo el trabajo que tenía que hacer Saúl? Un hombre de Dios. Un hombre obediente que temía a Dios, que amaba la palabra de Dios, profeta y juez de Israel. Sabía lo que tenía que hacer Samuel lo que tenía que hacer Saúl y Saúl no lo hizo. Y Samuel tomó en sus manos aquello que Saúl tenía que hacer y despedazó al rey Agag delante de todos. Lo que tenía que hacer Samuel y no lo hizo Samuel y cumplió con el mandato de Dios. Dios tenía los ojos de Samuel. Samuel era una persona que siempre agradaba a Dios. Sin embargo, Saúl, una persona que en tan poco tiempo fue desechado por Dios. Vamos a leer en San Lucas capítulo 10, verso 46, para que veamos nosotros que las cosas no son así nomás como a veces nosotros pensamos. ¿De quién es Dios? Para que nosotros meditemos quién es Dios, cómo Él actúa. San Lucas capítulo 10, verso 16 es. San Lucas capítulo 10, verso 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y ahí se va poniendo más seria la cosa. Viene hablando del contexto acerca de la misión de los 70, donde el Señor envía a estos 70 a predicar a todas las ciudades donde luego Él iba a ir. Y era necesario que vayan todas estas personas, porque la mies es mucha, dice, los obreros son pocos, y era necesario que vayan por todas las ciudades. Pero había ciudades en la cual habían personas y mandatarios y gobernantes donde no le iban a recibir. No todos iban a creer. Y así fue. En el versículo 13 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, de ti que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo que sentadas en Sicilio y ceniza se habían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada hasta Lares, serás abatida. Para simplificarnos, todas ciudades que no creyeron a la palabra de Dios. Entonces, para consuelo de todos aquellos que fueron a predicar, a todos aquellos que fueron a anunciar el nombre del Señor Jesucristo y el camino de salvación, a todos los que no lo oyeron, el Señor les dice a los suyos, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Estamos pensando? El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha,
a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así que el que desechaba a alguno de aquellos que salieron a predicar a la ciudad, desechaba a Cristo. Y si desechaban a Cristo, desechaban a Dios. Bueno, esto es así. O sea, el que menosprecia el nombre del Señor, menosprecia a Dios. El que menosprecia a alguien que es de Dios, menosprecia al Señor Jesucristo y menosprecia a Dios mismo. Por eso no es solamente decir, estamos en Cristo y nos quedamos contentos que estamos en Cristo. No somos personas naturales, tenemos que tener darnos a nosotros el valor que nos da Dios a nosotros. Representantes de Dios sobre la tierra, embajadores de Cristo sobre la tierra. Como está escrito, como si Dios rogase por medio de nosotros a todos aquellos que no conocen a Dios. La mediación entre Dios y los hombres, ¿quién es la iglesia? ¿Y quiénes son parte de la iglesia? Nosotros. Y aquel que rechace la palabra del Señor que sale de cada uno de nosotros, que Dios pone en nuestra boca y rechaza a Cristo, está desechando a Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por toda la humanidad. Entonces no es cualquier cosa. Entonces cuando nosotros pensamos y decimos, aquel no quiso creer, no nos está rechazando solamente a nosotros, está rechazando a quien nos envió a hablarle. Y está rechazando a Dios. Esto es lo que le dice a los suyos. Si a ustedes les rechazan, me están rechazando a mí. Y no solo a mí, están rechazando a Dios, el Padre Celestial. Por eso no es cualquier cosa. El que aunque ustedes le oyen, y esto es una facultad que tiene la mente del ser humano, la capacidad de poder oír, pero la palabra del Señor no puede ser oída por todos. Y estamos hablando espiritualmente hablando, porque todos escuchamos la voz. Viene alguien, nosotros predicamos a alguien y nos escucha con los oídos naturales. Pero si no quieren oír por no creer la palabra del Señor, porque son incrédulos, jamás van a oír y entender y ser convencidos por la palabra del Señor, que son espíritu y son vida. No van a poder entender, porque cuánto nosotros hemos predicado, hablado, querido convencer a alguien del mundo, y no quisieron entender, no quisieron comprender a causa de la incredulidad que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No pudieron oír la voz de Dios, la palabra no pudo producir nada en sus oídos. No pudo penetrar el Espíritu, la palabra, en sus oídos. Y no fueron convertidos, no se convirtieron. No se dejaron convencer por el Espíritu Santo. Ahora, a nosotros Dios nos da oídos para poder oír, nos dio su Espíritu. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Y listo, se acabó, no las percibe, no las entiende, no las puede entender. Y para él son locura. Ahora, ¿y para nosotros? ¿Para nosotros qué decimos? Nosotros sí podemos oír, nosotros sí podemos entender. Nosotros sí tenemos el Espíritu Santo de Dios. Para nosotros la palabra del Señor no es locura. ¿Y qué es la palabra del Señor que viene de su boca? ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios? Cantamos todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros anhelamos, habla lo profundo de nuestro corazón, pero cuando viene la palabra del Señor, ¿qué actitud tomamos sobre ella? ¿Desechamos el consejo de Dios? ¿No lo desechamos? ¿Lo tomamos? ¿Oímos? ¿Percibimos? ¿Dejamos que la palabra actúe en nosotros? Por eso no es simplemente decir, venga tu palabra y que sea atesorada en mi corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando verdaderamente viene la palabra del Señor? ¿Puede llegar a que nosotros desechemos lo que Dios nos habla? Sí, puede pasar. ¿Puede llegar a pasar que reinterpreto la Escritura, reinterpreto la palabra de Dios que me está hablando? Sí, puede pasar. ¿Puede ser que mi mente me juegue en contra? Sí, puede pasar. Pero lo tengo que detectar. Si no lo detecto, no voy a poder luchar nunca contra eso. Aunque le duela a la carne, es palabra de Dios. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede sujetarse a la palabra de Dios. Dios manda su consejo al hombre espiritual y la carne, ¿qué hace? La rechaza, la oye con sus oídos, oye pesadamente, cree que no la puede cumplir, pero no es para ella, no es para la carne, es para el hombre espiritual. Y si nosotros decimos que somos hombres espirituales, entonces, aunque le duela la carne, nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que oímos. Porque Dios no va a enviar su palabra a nosotros para perjudicarnos, para que nosotros nos pongamos mal por su palabra. Y si en algún momento nos sentimos mal por la palabra del Señor, si hay motivo de que nuestra conciencia nos empieza a acusar, mayor que nuestra conciencia, que nuestro corazón es Dios, quien envía su palabra a cada uno de nosotros. Y no desechar lo que Dios nos habla, no menospreciar su palabra. Porque qué feo, cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos para corregirlos y vemos que están mirando para otro lado y nosotros nos damos cuenta que no quieren aceptar el consejo.
que no le está entrando en sus oídos lo que nosotros le estamos hablando, que sabemos que van a hacer lo que ellos quieren, por más consejo que nosotros le demos. Terminan de hablar con nosotros, nuestros hijos se van y hacen lo que quieren, y nosotros ya sabíamos que no nos habían escuchado. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios con nosotros? Los chiquitos oyen el consejo del padre y no les gusta lo que el padre les dice, y hay algunos chiquitos que hacen trompitas, se cruzan de brazos, le hacen trompita a los padres y se enojan. Ahora la pregunta es, ¿por qué se enojan y toman esa actitud? Y la palabra es muy fácil. Son niños, son chiquitos. Les falta crecer, les falta entender, les falta comprender, les falta desarrollo, les falta conocimiento. ¿Por qué toman esa actitud delante de los padres? Porque aún son niños. Es una respuesta de la carne, es una respuesta de lo que es humanamente hablando hacia el padre, una actitud de la carne. Y como son niños, los padres, ¿qué hacen? Los consideran, ven que son niños, ven que todavía no han crecido, y ¿qué hacen? Tienen paciencia. ¿Y qué hace Dios con nosotros cuando nosotros tomamos actitudes que no son agradables delante de los ojos de Dios? Dios tiene paciencia, pero no deja de darnos su consejo, no deja de advertirnos ni nos deja de amonestar. Si Dios lo dejara de hacer, sería un mal padre, pero Dios no es un mal padre. Si no nos dejara de hablar a nosotros nos estaríamos preguntando, ¿por qué Dios no nos habla más? ¿Por qué Dios no nos habla más como nos hablaba antes? Y nuestro corazón se pondría triste. ¿Por qué no nos corrige Dios? Y esto no es así. Dios nos sigue hablando, nos sigue amonestando, nos sigue exhortando a causa del amor que tiene sobre cada uno de nosotros. Es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Seguimos aconsejando hasta que ellos entiendan. Vayan creciendo en la gracia, en la sabiduría de Dios. Ezequiel capítulo 33, verso 7, dice así la palabra de Dios. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirá la palabra en mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Para no perder tiempo, en la antigüedad los atalayas eran aquellos centinelas que estaban en las torres altas que tenían las ciudades en sus murallas, que vigilaban si había enemigos lejos, que guardaban la ciudad. Si veían que venía algún ejército, ellos salían a avisar a todo lo que era el ejército para estar preparado para cuando llegasen los enemigos. El atalaya tenía esta función, y si el atalaya aún llegaba en esas causas que podía llegar a dormirse dentro de su puesto, era digno de muerte. Entonces la importancia que tenía el atalaya, que tenía que velar por la seguridad de esa ciudad, que tenía que velar por la seguridad de todos los que habitaban la ciudad. Y Dios le dice a Ezequiel que él le había puesto por atalaya sobre su pueblo. ¿Para qué? Para advertirle al pueblo, para advertirle al impío que se vuelva de su mal camino. Que si él cumplía con esta función y el impío no se volvía de su mal camino, el impío iba a morir. Alguien que tenía conocimiento era el pueblo de Israel, que tenía la palabra de Dios, el pueblo de Israel. Por eso tenían conocimiento, por eso es alguien impío. Ahora, no lo hacían, no cumplían. Siempre el pueblo de Israel desobedeciendo. A través de la historia lo conocemos que es así. Dios le manda a Ezequiel para hablarle, para que se vuelvan de su mal camino. Ahora, el deber de Ezequiel era advertirle, amonestarle, avisarle. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Porque lo hemos leído. ¿Lo amonestarás de qué? De mi parte. ¿Quién lo había elegido? Dios. ¿De parte de quién iba? De parte de Dios. ¿Qué le iba a hablar? Lo que Dios pusiera en su boca. Y el hombre excluido. Solamente una presencia corporal delante de ellos. Ahora, lo amonestará de parte de mi parte. Entonces no es cualquier cosa. Si desechamos la palabra que Ezequiel le iba a hablar, ¿a quién iban a desechar? ¿A Ezequiel o a Dios? No es tan complicado, ¿verdad? ¿A quién iban a dejar de lado? A Dios. ¿A qué iban a reprobar? La palabra de Dios, el consejo, la amonestación, la exhortación. Lo que Dios le había dicho para que se arrepintieran de su mal camino. Ahora, si no se arrepentía, dice, iba a morir.
Ahora, pero si el impío se volvía de su mal camino y Ezequiel cumplía con esta función, entonces el impío se iba a salvar. Pero ¿qué pasaba si Ezequiel no cumplía con lo que Dios le mandaba hacer? La sangre de todas aquellas personas iba a ser demandada de parte de Dios a él. Entonces no es cualquier cosa, ¿verdad? Porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. No es cualquier cosa. Que a Dios elija a alguien y este no cumpla con la función para la cual Dios le ha llamado. No pasa delante de los ojos de Dios desapercibido, creo que se dice así, inadvertido, perdón. No pasa inadvertido delante de los ojos de Dios cuando Dios manda a hacer algo a alguien que Él elige y no lo hace. Para que nosotros sigamos pensando quién es Dios. Entonces, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Y esta es la función de los atalayas. Cumplir con esa función de advertirle que hay enemigos cerca, que hay algo que lo está perjudicando, que hay algo que no está bien, que hay algo que en su conducta, en su caminar, no está bien. Ahora la responsabilidad después queda de parte del oyente, de parte del que oye la palabra del Señor. Si rechaza, si repudia, si reprueba lo que está oyendo. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 11 dice, dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿No está el amor de Dios ahí? ¿No vemos el amor de Dios sobre su pueblo? ¿No vemos el amor de Dios sobre lo que Él ha elegido para sí? Israel, pueblo escogido por Dios, nación santa, un pueblo especial. Cantamos nosotros un pueblo especial. Pero Dios no quiere la muerte del que muere. Nosotros cantamos, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que los hombres se arrepientan, se vuelvan de su mal camino. O sea que le está dando la posibilidad. Siempre le está otorgando la posibilidad al impío para que se vuelva de su mal camino. Siempre Dios nos está dando la oportunidad a nosotros para volvernos de aquello errado que nosotros estamos haciendo. Siempre Dios nos está dando la oportunidad y sabemos que Dios es un Dios paciente y habla a nuestra vida con ese amor de Padre y no quiere la muerte de ninguno de nosotros. No quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno se aparte, no quiere que ninguno deje el camino de Dios. Y habla a lo profundo de tu corazón, habla a través de su palabra a nuestra vida para que con nosotros corrijamos las cosas que hay que corregir. Si hay que ir por el camino recto, vayamos por el camino recto. Si hay que ir por el camino de justicia, nosotros vayamos por el camino de justicia. Dios agrada del justo, pero ¿cuándo? Cuando el justo hace justicia. Y cuando el justo hiciera injusticia, ¿qué pasa delante de los ojos de Dios? En otros pasajes, donde habla acerca de lo mismo en la atalaya, habla acerca del justo que hace injusticia, que no agrada a Dios y también tiene su consecuencia delante de Dios. Y vuelvo, para que nosotros pensamos que Dios no es un Dios que no ve, que no oye, que no es justo. Dios es un Dios justo y actúa con justicia. Vamos a ir un poquito más adelante, versículo 30 del capítulo 33, de ahí de Ezequiel. Damos vuelta a la hoja. Dice así el versículo 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes, a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd la palabra, y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos viniere y vienen allá, sabrán que hubo profeta sobre ellos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Cada uno se mofa, dice. Pero estaban dispuestos a oír la voz de Dios a través de aquel que Dios había mandado, en este caso Ezequiel, sí. Venid, vayamos a escuchar la palabra del Señor. Iban a estar delante de él para escuchar lo que Dios le iba a decir. Pero en su corazón, Dios sabía que, por eso hablamos de la omnisciencia de Dios, del conocimiento de Dios que tienen sobre los corazones de los hombres. No las pondrán por obra. ¿Quién lo dice? ¿Dios? ¿Antes de hablar o después de que Dios le habló? Antes de hablar. No la pondrán por obra. Toda palabra que yo ponga en tu boca se la dirás, mas no la pondrán por obra. Su corazón estaba cerrado, pero qué bonita que iba a ser la palabra que iba a salir de la boca de Ezequiel hacia ellos. Dice, será como un cantor de amores, hermoso, precioso, que cantan bien,
Oirán la palabra, pero no la pondrán por obra. ¿No sucede eso en las congregaciones? ¿No sucede eso donde Dios envía su palabra a veces y nosotros le decimos, qué hermosa que estuvo la palabra, qué hermosa que estuvo la reunión, qué hermoso que estuvo esto, pero en nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón decimos, y hay cosas que oí que no las aprobé. Hay cosas en mi corazón que las excluí de todo lo que Dios me habló y sé que es palabra de Dios. Sé que es palabra de Dios y entiendo que es palabra de Dios, pero hay cosas que he oído que todas no me conformaron. Y me pongo a dudar, ¿será palabra de Dios o será palabra de hombre? Pero si nosotros decimos que es palabra de Dios, entonces tengamos en cuenta que ese pensamiento de nuestro corazón lo conoce Dios. Y si nuestro corazón está actuando y nuestros pensamientos, nuestra mente está actuando en contra de la palabra de Dios, Dios también lo conoce. Y si el problema es con el que habla, es una cosa. Pero si el problema es con Dios, es otra cosa. Si tiene algo contra mí, se puede hablar. Pero si Dios tiene algo contra usted, es otra cosa. Porque no rechazaron al que habla, están rechazando a Dios. Serán como un cantor de amores y a veces la palabra de Dios es muy hermosa, es muy preciosa, pero no todas las ponemos por obra. ¿Por qué todas las ponemos por obra? Porque a veces no creemos. Porque si creyéramos nosotros, automáticamente la palabra que produce fe, que es por oír la palabra del Señor, si esa palabra produjo fe, entonces automáticamente tiene que producir un fruto. Por eso, ¿qué produce la palabra del Señor cuando el que nació de nuevo empieza a tomar la leche espiritual no adulterada? ¿Qué es lo que produce? Crecimiento, desarrollo, se fortalece, va creciendo en la gracia. ¿Hasta qué momento? Hasta que empieza a comer alimento sólido. Y no hay diferencia entre el que come el alimento sólido y entre aquel que todavía está tomando la leche espiritual. Sí, hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La conducta y su actitud. No solo ante la palabra de Dios, sino a los ojos de todos aquellos que le están mirando. Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta ahí nomás, porque el punto es, ¿a quiénes Dios constituyó? Dios eligió, Dios tomó de entre el pueblo hombres que sean ¿qué? Que sean atalayas, que sean veedores, que miren sobre la grey de Dios. Y no sobre la ley de Dios, sobre la grey de Dios, sino más allá de lo que ellos que Dios le quiere mostrar a los que están sobre la iglesia. Repito, no para enseñorearse de ella, sino para cuidarla, sino para pastorearla. Y constituyó a qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cuando nosotros decimos anciano, obispo, estamos hablando de pastores, para que nosotros no nos confundamos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando habla de obreros, ¿de qué está hablando? De pastores. Para que nosotros no lleguemos a menospreciar a nadie. ¿Y para qué están? Para cuidar de la grey de Dios. ¿Para qué? Para mirar el peligro que viene sobre la iglesia. ¿Y para qué? Para advertirle, para amonestarle. Por su propia cuenta no. Ve y dile lo que yo pondré en tu boca. Si no, ¿para qué oramos? Que todo lo que salga de mi boca sea conforme a lo que tú nos has hablado. Si no, venimos con un bosquejo de 10, 20 hojas, 100 hojas para leer lo que escribimos y listo, y se acaba todo. Todo teórico. ¿Y la guía del Espíritu Santo dónde queda entonces? Pero el ministro se prepara antes para esto. Hace un bosquejo. Y Dios después ministra. Entonces, palabra de Dios. Palabra de Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para nuestro bien, para perfeccionarnos, no para que nosotros pongamos actitudes que van en contra de la palabra del Señor, sino que lo tenemos que tomar de esta manera. Veedores que miran, que observan, que ven, que contemplan, que se hablan, que estudian la palabra del Señor. ¿Con qué propósito? Con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Nosotros? No, nosotros no. Dios. ¿Quién es que da el crecimiento? Nosotros somos herramienta en las manos de Dios. Instrumento útil en las manos de Dios. Por eso de alguna manera nosotros estamos tranquilos y estamos seguros.
El apóstol Pablo tuvo que hacer su defensa ante la iglesia de Corintio y de nada tenía mala conciencia, porque sabía quién era él. No era cualquier persona, sabía quién era él y para lo que había sido llamado. Y tuvo que hacer su defensa para aquellos que decían que en carta era duro el apóstol Pablo. Cuando la carta enviaba era duro, pero cuando estaba el apóstol Pablo con ellos pareciera que era más tranquilo, más manso. Entonces, ¿qué hicieron? Lo menospreciaban. Pero el apóstol de Dios era alguien que miraba sobre la iglesia. Y cuando Dios le daba ojo para ver qué hacía, escribía las cartas. ¿Sobre qué? Sobre lo que estaba pasando en las congregaciones. No escribía cualquier cosa. La palabra de Dios. ¿Con el fin de qué? Dice, oraba por los hermanos para que sean llenos de la gracia del Señor, del todo el conocimiento de Dios, de sabiduría, inteligencia espiritual. Oraba para que cuando recibieran la palabra, la recibieran como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Como el atalaya que encerrado en la cárcel allí, en cadenas, aún era utilizado por el Señor. Por eso Dios constituye ministros. ¿Para qué? Para estar sobre la iglesia, y eso también ahora lo vamos a ver de alguna manera, haciendo una comparación con otro pasaje, pero vamos a 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán al maestro conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Yo quiero que piensen, porque nosotros lo utilizamos como cuando vemos a aquellos que están afuera y a aquellos que no quisieron oír la verdad y se fueron de las congregaciones y empezaron a escuchar cualquier cosa de falsa doctrina. Pero esto sigue pasando en las congregaciones. Cuando habla de comezón de oír, es algo molesto a los oídos del ser humano. Es algo que escuchamos la palabra de Dios y hay algo como que no me cierra. Es el momento en que nuestra mente, nuestro corazón divaga y empieza a formarse pensamientos y a veces no aceptamos todo lo que Dios nos habla. Y empezamos a pensar nuevamente, ¿palabra de Dios o palabra de hombre? Y nos agarra ese comezón de oír, donde el que nos habla no nos habla alguien de allá afuera, a nosotros. ¿Sabe quién nos habla? Nuestro corazón malo y perverso, nuestra mente natural. El apóstol Pablo tuvo un conflicto en su vida cuando él empezó a experimentar la lucha entre la carne y el espíritu. Porque él se deleitaba en la ley de Dios, se deleitaba en la palabra del Señor. Pero cuando él quería hacer el bien, sabiendo que lo que era bueno delante de los ojos de Dios, él se encontraba que había otra ley en sus miembros y que el pecado moraba en su vida, que el mal habitaba en su vida. Pero él se deleitaba en la ley de Dios. Como nosotros nos gozamos, nos deleitamos en la palabra del Señor. Abrimos la palabra del Señor y nos deleitamos porque sabemos que es la palabra del Señor. Pero en el momento que la palabra del Señor viene, también está la carne ahí. Y a la carne no le gusta nada. A la carne no le gusta nada. ¿Y qué hace? Se opone, rechaza, reprueba lo que está oyendo. Y es la carne a la que nosotros nos dice interiormente, donde nos hace poner en dudas si verdaderamente es palabra de Dios o palabra de hombre. Si realmente lo que estamos oyendo es lo que Dios nos quiere hablar. Y es la carne. Y nosotros le tenemos que decir que la carne es nuestro enemigo. El diablo que no es como Dios, que solo puede estar en un lugar a la vez, no sabemos ni dónde debe estar. Antes algunos viejitos decían en las congregaciones, y el diablo no me dejó escuchar. Y quién sabe dónde está el diablo, allí en Rusia, no sé dónde. Y lo que era la carne, que se oponía a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo tuvo esta lucha, queriendo hacer el bien, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo bueno, que la ley santa, justa y buena, queriendo cumplir con la demanda de Dios y todo aquello que Dios le había enseñado, se encontraba que el mal moraba dentro de sí. ¿Y que se oponía a qué? Se oponía a hacer la voluntad de Dios. Queriendo hacer lo bueno, hallo esta ley, que me lleva, dice, a la ley del pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Diciendo, esta lucha es en mí. Pero la batalla la tenía él, la batalla la tuvo él tuvo que confrontar con ese enemigo. Y él es el que enseña luego a pelear la buena batalla de la fe. De cómo se debe pelear, de qué manera se debe pelear contra todas esas cosas y detectar el enemigo. El problema es cuando no se detecta a nuestro enemigo. Cuando nosotros no nos damos cuenta que es la mente actuando en nosotros y le hacemos caso. Cuando es la mente natural, el pensamiento humano y nosotros le hacemos caso.
Y nosotros ignoramos que Dios está conociendo nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Y pasamos por alto eso. Y pensamos que es nada delante de los ojos de Dios. Y delante de los ojos de Dios, eso tiene peso. Tuvo peso en la antigüedad, tiene peso ahora y lo tendrá siempre. Dios no puede ser burlado. Él lo conoce todo. Números capítulo 16, la rebelión de Coré, dice, Números capítulo 16, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelep, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Hasta ahí nomás. Este pasaje es para nosotros los que somos más viejitos, más conocidos, quién sabe, para los que son más recientes no tanto, por eso le pido que lo lea en su casa y estudie lo que sucede en este pasaje. Pero se levantaron, dice, ¿cuántos hombres? 250 varones de los hijos de Israel, 250, no poca gente. ¿Contra quién se levantaron? Contra Moisés y Aarón. ¿Quién había elegido a Moisés y Aarón? Dios. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo, para que gobernase, para que Moisés sea quien lo condujera en el camino, en el desierto hacia la tierra prometida. Ahora, ¿se levantaron contra quién? Coré y estos 250 hombres. Nosotros ponemos nombre, pero en realidad nosotros tenemos que ser y mostrar a través de las Escrituras que se levantaron contra la autoridad de Dios. Se levantaron contra la autoridad que Dios se había puesto sobre el pueblo de Israel, no eran cualquier persona. Se levantaron para decir, también en medio del pueblo está Jehová, está Dios con nosotros, nosotros también somos santos, nosotros también podemos hablar con Dios, nosotros también esto, como ustedes lo hacen, tomando autoridad que no debían de tomarse. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿O cuál fue la consecuencia del problema? Que intervino Dios en el asunto. Por eso decimos nosotros, y Dios nos enseña, si tal vez es el problema contra alguien, se soluciona también hablando. Pero el problema es cuando Dios interviene por aquellos que Él ha puesto por autoridad sobre la iglesia. Estos estaban enojados contra aquellos, contra Moisés y Aarón, a quienes Dios se había elegido. Estaban enojados, tenían celo y ellos querían ser igual que Moisés y Aarón. Y esto no agradó a Dios. ¿Qué Dios lo que quiso hacer? Matarlos a todos, a toda la congregación. No solo a estos 250, sino a toda la congregación. Pero Moisés oró por toda la congregación. Para ir adelantando un poquito, luego más adelante, Dios envía su palabra por medio de Moisés, dice, para que todos aquellos que no estén de parte de Coré, dice, cada uno vaya a su tienda y se aparten de la tienda de Coré y de aquellos 250 personas. Y Dios lo que hace es, hace abrir la tierra para que sean tragados por la tierra Coré, todo su séquito, los 250 hombres, y mueran allí todos, bajo el juicio de Dios. ¿A causa de qué? A causa de su rebelión. ¿Contra quién? Contra la autoridad que Dios había puesto. Entonces no es solamente pensar algo contra alguien, contra la autoridad de la iglesia. No es solo un pensamiento, no es solo algo que yo puedo decirle, aún compartiéndole a otro para que comparta mi pensamiento y tenga el mismo pensamiento que yo, llevándole a esa persona al error. Este arrastró a 250 personas. Nosotros podemos arrastrar a nuestros hijos sin darnos cuenta. Y más de uno, tal vez nosotros lo hemos hecho sin darnos cuenta. Por seguir un error, hemos hecho que nuestros hijos sigan nuestro error. Hasta el día de hoy, en palabra, en conducta, en consejo, tal vez nosotros hemos cometido ese error, pero Dios no quiere que nosotros lo sigamos haciendo, porque no pasa nada delante de los ojos de Dios inadvertido. Luego murieron todos estos 250 hombres y fíjese lo que dice el verso 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Fíjese, todavía le seguían echando la culpa a Moisés y Aarón. Vieron con el juicio de Dios como Dios había matado a todos los que se rebelaron y se volvieron a rebelar. Tenemos conocimiento de cómo actúa Dios sobre aquellos que le desobedecen, contra aquellos que se rebelan contra Dios. Y esto hablando de la rebeldía, es principio diabólico, principio satánico.
El primero que se rebeló contra Dios fue Satanás, Lucifer, allí. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos delante de los ojos de Dios, delante de la palabra. Se rebelaron nuevamente contra Moisés y contra Aarón. Luego Dios dice que Dios envía nuevamente juicio sobre aquellos que se rebelaron. Dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Más muertos? Nosotros pensamos, no va a suceder eso con nosotros, pero Dios, estamos hablando de un Dios justo que actúa con justicia. Que el que rechaza a Él, ¿qué le queda? Pasamos y cortamos un poco. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 8 dice la palabra de Dios. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre alguno, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Amén. Lo que el apóstol Pablo le empieza a hablar a la iglesia de la vida que agrada a Dios. Y le empieza a hablar, creo que hace poco predicábamos acerca de esto, de cómo conviene agradar a Dios, de cómo conviene conducirnos y abundar más y más. Y le dio instrucciones, dice, por el Señor Jesús, de cómo debían conducirse. Y da algunos consejos de parte de Dios, algunos mandatos, unos deberes. Entonces termina diciendo, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios que también nos dio su Espíritu, para que nosotros pensemos. No es solamente, amados hermanos, decir, esto no me gusta, esto lo repruebo, no me gustó la palabra del Señor, comí legumbre, pero después los cereales lo dejé de lado, comí esto, lo otro lo acepté. No es solamente decir eso y delante de los ojos de Dios no pasa nada. No sea cosa que Dios se desagrade de nosotros, porque ¿qué es rechazar la palabra del Señor? Menospreciar la palabra que sale de su boca, desechar, reprobar. Creo que la palabra más exacta es reprobar lo que Dios está hablando, no tener en cuenta lo que Dios está hablando. Está diciendo, lo oigo, es delicia mi paladar, conozco la ley de Dios y me deleito en ello, conozco la palabra del Señor, pero ¿sabe qué? ¿Sabe Dios? En lo profundo de mi corazón repruebo lo que me estás hablando, no lo acepto. Ahora nosotros tenemos que pensar, ¿y qué pasará? Delante de los ojos de Dios, ¿qué pasará? Para que nosotros pensemos. ¿Por qué Dios dice a nosotros? Si alguien tiene contra ti, dice, ve tú, reconcíliate. Si usted tiene algo contra tu hermano, pero viene con tu ofrenda delante de mí, un momento. ¿Qué vas a hacer? Te voy a adorar, Dios, te voy a adorar, Padre, te voy a adorar, Señor Jesús. Momento. Tenés un problema con tu hermano. Y si tenés un problema con tu hermano, tenés un problema conmigo. Pero yo te quiero adorar de todas maneras, te quiero alabar, te quiero bendecir. Momento, tu alabanza, tu adoración no va a pasar el techo. No va a ser acepta. ¿Pero por qué? Porque yo soy Dios justo. Dios que se place en la justicia, en la santidad. Te he enseñado, ve reconcíliate con tu hermano, pero yo no quiero reconciliarme. Ve reconcíliate con tu hermana, no quiero reconciliarme. Ve reconcíliate con el pastor, ve reconcíliate con reconcíliate. No lo quiero hacer, bueno, hazlo, pero tienes un problema conmigo. Sigue estando tu ofrenda ahí, sigue estando tu ofrenda a mí, pero no me vas a ser acepta. ¿Cuándo va a ser acepta mi ofrenda? Cuando te reconcilie con tu hermano. ¿Ve que no pasa por nada inadvertido delante de los ojos de Dios? Pero no es tan así, seguro que Dios va a aceptar mi ofrenda. ¿Seguro? ¿Qué seguridad tenemos nosotros? ¿De porque cantamos o levantamos la mano? ¿Y nuestra conciencia? ¿Cómo queda nuestra conciencia delante de Dios? Conociendo las Escrituras, ¿cómo queda? ¿Cómo queda delante de los ojos de Dios que nosotros estemos pensando delante de Dios y estemos diciendo, y lo tengo que hacer, pero no lo voy a hacer? Sé lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. De alguna manera estoy reprobando lo que Dios me está enseñando. No lo quiero hacer. Estoy menospreciando la palabra del Señor. Lo estoy desechando. No lo quiero hacer. No estoy rechazando a aquel que está hablando corporalmente. Está rechazando a Dios, quien dio el consejo. Por eso, cuando no es aceptado la palabra del Señor, cuando nosotros no queremos obedecer, entonces Dios tiene que intervenir. Lo hemos visto en la antigüedad, Dios intervino y aquellas personas tuvieron problemas con Dios y Dios envió juicio. Para adelantarnos un poquito más, por el tiempo que ha pasado, ¿por qué nosotros leemos 1 Corintios capítulo 11, verso 27, antes de pasar a la cena del Señor? ¿Por qué lo leemos? Porque es una costumbre, porque son lindas palabras, porque son las palabras del Señor que da entrada a la cena del Señor, o es el momento que Dios nos está hablando para que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. ¿Escuchó? ¿Me escuchamos? ¿A cuenta con quién? Con Dios. Examinad a vosotros mismos. Bueno, pongámonos a prueba a nosotros mismos. Es nuestro problema, si es que lo tenemos, pero con Dios. No, pero yo no tengo problema con Dios, tengo problema con aquel hermano. Tiene un problema con Dios. Si contra el hermano pecáis, contra Cristo pecáis, Dios nos ha enseñado 2 o 3 veces ya. No es así nomás, no es así nomás.
Hay cosas que producen temor en nosotros. Y un buen temor delante de los ojos de Dios. Si ese temor es bueno delante de los ojos de Dios y produce arrepentimiento en nosotros, entonces, amados hermanos, esto es beneficioso para nuestra vida. Pero si ese temor se transforma en negación y no queremos obedecer la palabra del Señor, seguimos teniendo un problema. ¿Por qué nosotros olemos la palabra del Señor? ¿Por qué Dios nos ha enseñado que pasemos directamente a que partamos el pan y comamos del pan y bebamos de la copa del Señor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ya? ¿Por qué Dios nos muestra a través de su palabra lo que Él nos dice primeramente a nosotros? Entonces, venid y estemos a cuenta, porque el problema puede llegar a ser, y es con Dios. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados con el mundo. ¿Quién quiere ser juzgado con el mundo? Dios al mundo ya lo condenó. Y nosotros decimos, ay, pero ¿cómo Dios nos va a condenar con el mundo si somos salvos y siempre salvos? ¿Nosotros qué sabemos? ¿Conocemos a Dios perfectamente? Pablo a la iglesia de Roma le dice, mirá que si Dios no perdonó al olivo silvestre, al olivo original, tampoco os perdonará a vosotros. ¿Quién nosotros somos para decirnos lo que tiene que hacer Dios y lo que no tiene que hacer? Creo que esta semana escuché a alguien decir, nosotros no hacemos un Dios a nuestra imagen, a nuestro parecer. Y nosotros pensamos que Dios tiene que ser así, y Dios tiene que ser así, y Dios tiene que ser así, y también le estamos agarrando para cualquier lado. Porque Dios es amor, porque Dios es justo, porque Dios es soberano, y nos hacemos un Dios a nuestra imagen, a lo que nosotros pensamos, y no como Dios verdaderamente es, ignorando muchas cosas de cómo Dios es. Aún no le conocemos plenamente de cómo Dios es. Pero hay muchas cosas en nosotros que debemos aprender de parte de Dios y no debemos rechazar ninguna de ellas. Y esto lo hace Dios a través de su palabra, a través de aquello que Dios ha puesto por atalaya sobre la iglesia. Para que nosotros pensemos, para que nosotros meditemos, amados hermanos. ¿Quién quiere tener un problema con Dios? Yo no quiero tener un problema con Dios nunca. Y si lo he tenido, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad a través de su palabra de corregirme. Gracias a Dios que me ha amonestado, gracias a Dios que tal vez me ha azotado como hijo, que me ha tratado duramente como hijo, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios lo hace? Cuando yo lo entiendo me gozo y me alegro, pero si no lo entiendo, amados hermanos, voy a seguir en un problema con Dios. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día para que nosotros meditemos en realidad. Si tú supieras lo que se siente en este momento, en nuestro corazón, en mi corazón, que llega a querer temblar, pero delante de la presencia de Dios yo sé que es así, que Él está en este lugar. No son cosas fáciles de decir, ni cosas fáciles a veces de ser entendidas, pero también es una responsabilidad de nosotros. En Hebreo capítulo 5, verso 11, le dice a los hermanos de Hebreo que ellos no habían entendido, ni tampoco era ya el maestro, porque se habían hecho lentos para oír. Santiago capítulo 11, verso 19 dice, sea todo hombre, dice, pronto para oír y tardo para hablar. A veces nosotros somos más rápidos para hablar y tardos para oír, y eso nos juega en contra. ¿Por qué no habían crecido esto los hermanos allí de que nombran en Hebreos? Porque no habían practicado lo que había sido enseñado. ¿Y qué tenían que tomar todavía? Leche espiritual. Si yo necesito leche espiritual todavía, entonces en esa condición estoy, y bueno, tendré que tomar leche espiritual, pero no quiero quedarme en esa posición, no quiero quedarme en ese estado, necesito crecer. ¿Y qué es lo que necesito crecer? Para lo que necesito crecer, ¿qué es lo que necesito? El alimento sólido. Bueno, salgamos del estado, que Dios nos haga crecer, creamos todo lo que Dios nos habla. Es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento. Démosle gloria a Dios. No rechacemos nada de lo que viene de parte de Dios. No rechacemos nada de lo que sale de la boca de Dios. No rechacemos a aquellos que hablan de parte de Dios, amados hermanos. Dios no pasó por alto a aquellos que se rebelaron contra aquello que Dios había puesto por autoridad sobre la iglesia. Tampoco lo va a hacer hoy. ¿Por qué Dios lo tendría que hacer hoy? Porque Dios es amor, porque Dios es justo. Y nosotros sabemos ese atributo de Dios. Él es así. Y si creemos que Dios es así, bueno, entonces pongámonos a cuenta con Dios. Amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Luego que el pastor siga ministrando en la reunión, pero vamos a ponernos de pie nosotros, vamos a hacer una oración.